Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda sesión del curso de precálculo, fracciones algebraicas del proyecto MATEN. Les damos la bienvenida y esperamos que les sea de mucha ayuda en su preparación, tanto para las pruebas como en su aprendizaje y formación académica. El tema de hoy es de fracciones algebraicas y para iniciar es importante recordar algunos elementos ahí que nos van a servir para lo que vamos a explicar hoy. Entonces voy a iniciar la sesión recordando algunos aspectos aritméticos para ir haciendo la transición hacia la parte más algebraica. Entonces, por ejemplo, quisiera recordar algo que trabajamos desde primaria, séptimo, desde niveles muy anteriores. Te voy a poner aquí un par de notas importantes. Y esta nota tiene que ver con la simplificación. Por ejemplo, si nosotros tenemos 5 entre 5, esa división va a dar 1. Y eso se va a usar mucho en este tema, aunque parece algo muy básico, pero realmente se utiliza muchísimo en lo que vamos a hacer. Y así, sucesivamente, podemos ir poniendo ejemplos. 7 sobre 7 da 1, 20 sobre 20 da 1. En general, lo que dice la propiedad es que si usted tiene una expresión A y la divide entre A, eso va a dar 1. Eso sí, hay que hacer una aclaración en la restricción solicitando que el denominador, que en este caso es A, no sea 0. Entonces, esa idea algebraica, esa idea que viene de la aritmética, va a aparecer muchísimas veces en este tema, cuando, por ejemplo, tenemos x más 3 entre x más 3, por ejemplo. Ahí vamos a decir, bueno, que esto da 1, siempre y cuando el denominador no sea 0, ¿verdad? En ese caso, la restricción sería que el x no sea menos 3. En lo que vamos a hacer hoy, vamos a suponer que todas las expresiones algebraicas están bien definidas, de modo que en algunos momentos haré referencia a las restricciones y en otros no. En el tema de ecuaciones, sí vamos a trabajar mucho eso. Bueno, entonces eso es lo primero que quería rescatar, porque van a haber muchos ejemplos que tienen que ver precisamente con esta idea. Entonces, quisiera poner uno más. Por ejemplo, si usted tiene x más 5 multiplicando a x menos 2 entre x más 5, usando el principio anterior podemos simplificar el x más 5 con el x más 5 del denominador y eso va a dar 1. Entonces podríamos decir que eso es 1 multiplicado por x menos 2 y eso pues es x menos 2. Entonces ese principio que puse ahí en el punto 1 se va a usar demasiadas veces y lo vamos a trabajar ahí en muchos de los ejemplos. Bueno, entonces eso es lo primero que quería rescatar ahí. Por otro lado, algo que o que se trabaja mucho en ese tema es, por ejemplo, cuando tenemos 14, digamos 14 entre 6, ustedes saben simplificar eso, ¿verdad? Le sacan mitad al 14 y le sacan mitad al 6. Pero realmente simplificar fracciones tiene mucho que ver con la idea de factorizar, porque ese 14 usted lo puede representar como 7 por 2 y ese 6 lo puede representar como 2 por 2. Entonces aplicamos lo que acabo de decir arriba, que ese 2 entre 2 es un 1 y por lo tanto esto queda 7 tercios por 1, lo cual da 7 tercios. Esa propiedad es lo que justifica eso de simplificar fracciones. Esa es la esencia, digamos, de lo que está ahí de fondo. Entonces, teniendo claro esas ideas, podemos empezar a trabajar algunos ejemplos. Los ejemplos que vamos a desarrollar acá, todos los tomé de exámenes viejos,
no necesariamente del año pasado, pero sí de muchos años hacia atrás, 2015, 14, 12, de todo un poco. Bueno, entonces con eso que acabo de explicar, lo que vamos a hacer es aplicar precisamente esas propiedades a ejercicios como ese, el ejemplo 1, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es, así como hicimos factorización con el 14, vamos a factorizar esas expresiones. Y aquí es donde entra en juego saber factorizar bien, porque eso va a ser la base de todo lo que vamos a hacer. Entonces, una sugerencia es, por ejemplo, resolver aparte las factorizaciones, sobre todo en las más grandes, tal vez en esta no hace falta. Y esto lo podemos factorizar por diferencia de cuadrados. En este caso sería x menos a por x menos x más a. Así factorizamos el numerador y podemos escribir aquí, entonces en el numerador, x menos a por x más a. Y en el denominador, vea que está elevado al cuadrado. Entonces nada más aquí lo que hay que hacer es recordar la definición de las potencias. Algo elevado al cuadrado es la base multiplicada por sí misma 2 veces. Entonces, en el denominador vamos a escribir x menos a por x menos a. Y vean que vamos a volver a aplicar el principio del que les hablé ahorita. El principio de decir que si tengo una expresión en el numerador y la misma expresión en el denominador, eso es un 1. Entonces, esto va a dar x más a entre x menos a. Y a partir de ahí no se puede simplificar nada. Hay errores comunes como por ejemplo cancelar x con x, pero eso no se puede hacer porque tenemos sumas y restas ahí. Entonces eso no nos permite cancelar x y x o a y a, no. Si en lugar de esa suma y esa resta tuviéramos multiplicaciones, entonces en ese caso sí. Pero en un ejemplo como este no se puede hacer eso. Si tuviéramos multiplicaciones, sí podríamos hacer eso. Bueno, este es el primer ejemplo. Quería empezar con ese porque está muy relacionado al ejercicio 4, bueno, el ejemplo 4 que puse arriba. La idea de factorizar para buscar factores iguales y poder aplicar la propiedad de que eso da 1. Esa fue la idea. Me preguntan que si lo que usé fue diferencia de cuadrados. Sí, exactamente. Lo que usamos acá es una diferencia de cuadrados. Exactamente. Eso fue lo que, esa es una de las formas de factorizar. Bueno, vamos a ir gradualmente con los ejercicios. Uno nos van a ayudar a ir entendiendo mejor los otros. Entonces, esa es un poco la idea de ir haciendo gradualmente diferentes ejercicios. El ejercicio 2 tiene un polinomio cuadrático en el numerador y un polinomio de grado 1 en el denominador. Nuevamente, hay errores comunes que se hacen a veces cuando tenemos expresiones así. Alguien podría pensar en cancelar este 15 con el 15 que está ahí abajo, pero eso no se puede hacer, porque usted lo que puede cancelar son factores, y en ese caso, ahí no hay factores, lo que hay son sumas o restas. Entonces, descartada la opción de cancelar esos 15, ¿verdad? A veces eso viene pensado para que visualicen 15 y 15, bueno, sí, pero no se pueden cancelar, ¿verdad? Eso sería un error ahí común. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a factorizar. Nuevamente, yo recomendaría hacer una columna, hacer un apartado que se llama anexo y factorizar cada una de las expresiones. En este caso, en el numerador, 15 menos 2x al cuadrado menos 7x. Bueno, y aquí es donde
saber factorizar es lo que nos va a ayudar a resolver eso. En este caso, la manera de hacerlo es ordenando de mayor a menor según el grado y intentar hacer alguno de los métodos de factorización estudiados: factor común, agrupación, fórmula notable, inspección, cualquiera de esos. No sé si alguien me quiere decir por ahí cómo lo factorizarían eso. Alguien que me diga cómo lo factorizamos. Por inspección, dice Henry. Ok, los demás están de acuerdo con eso. ¿Le hacemos inspección? Ok, sí, inspección, exacto. Factor común no se puede porque no hay letras comunes en los tres términos. Agrupación no, solamente hay tres términos. Hay que ordenarlos exactamente, ¿es cierto? Ya está ordenado en ese caso. Menos 2x al cuadrado menos 7x más 15, ya está ordenado, muy bien. Entonces vamos a proceder con el método de inspección. Vamos a hacerlo aquí. Recordamos cómo se hacía eso. X por X da X al cuadrado, eso es cierto. Me preguntan que si por trinomio cuadrado, en ese caso, por trinomio cuadrado no va a servir porque el término del centro no es el doble. Pero en todo caso, todos los de trinomio cuadrado, cualquiera de trinomio cuadrado, también se puede hacer por inspección. Entonces, si no nos acordamos de trinomio cuadrado, pero sí sabemos de inspección, también va a sacar. Se le puede sacar factor común, un menos 1, sí, eso es cierto. Podríamos sacar un menos 1 factor común, pero no es necesario. Vamos a dejarlo así por ahora. Bueno, entonces x por x da x al cuadrado, y para llegar a 15 podemos 3 por 5. 3 por 5, 15. Y con el caso del menos 2, aquí sería poner 2 por 1, 2. Y hay que poner un menos, que en este caso vamos a intentar probarlo con al menos 2. Hacemos la prueba, la verificación. Les recuerdo que eso se hace así, ¿verdad? Se multiplican estos dos. Menos 2 por 5 da menos 10x. Y 3 por x da 3x. Hacemos la operación hacia abajo. Puede ser, se ordena así tal vez. Y menos 10 más 3 da menos 7x. Entonces, tiene que suceder que el término del centro coincida con esta operación. Si no, entonces hay que empezar a cambiar el orden. Por ejemplo, poner el 5 arriba, el 3 abajo, o poner el menos en el 1. Hay que buscar otro orden. En este caso, ese funciona muy bien. Bueno, entonces, dado que eso funciona, entonces los factores van a ser menos 2x más 3 y x más 5. Bueno, quiero recordar que los factores, ¿verdad? Los leemos horizontalmente, ¿verdad? Los leemos hacia allá, los factores. Menos 2x más 3 y x más 5. Bueno, y ya con eso tenemos la factorización. En el denominador tenemos menos 3x menos 15. Entonces aquí podemos sacar a factor común, un menos 3 de factor común. 3 y 15 tienen en común un 3, y voy a poner el menos ahí en el factor común también. Entonces eso nos da en el paréntesis x más 5. Y ahora sí, teniendo ya factorizado el numerador y el denominador, podemos volver a la expresión original y sustituir, reemplazar. Entonces vamos a escribir aquí menos 2x más 3 y x más 5. En el denominador vamos a escribir menos 3 y x más 5.
Y vean que volvemos a lo que empecé hoy. Este factor x más 5 se puede simplificar con este factor x más 5 del denominador. Se cancelan, por decirlo de alguna forma. A veces ponemos unas rayitas aquí para recordar que se cancelan. No es necesario hacerlo. Y esto nos va a quedar menos 2x más 3 entre menos 3. Los x más 5 se cancelaron. Ok, esto sería una posible respuesta. Sin embargo, muchas veces se acostumbra a escribir el menos en el numerador. Es decir, este menos que voy a pintar de rojo, se puede pasar al numerador, de modo que nos quede de esta forma. Es un tema de la ley de signos, ¿verdad? Los negativos se pueden poner en el numerador. Y aplicando aquí propiedad distributiva, menos por menos es más, y allá queda 2x, 2x menos 3 entre 3. Entonces son dos opciones de respuesta, no hay ningún problema, cualquiera de las dos está bien. Es importante que entiendan o que sepan hacer las dos por un tema de selección única, por ejemplo, de que podría venir de una o de otra forma, ¿verdad? Entonces, la respuesta podría venir a como estoy subrayando en el cuadrito verde o como la estoy marcando en el otro. Incluso podríamos tener una tercera forma de dar la respuesta y sería haciendo propiedad distributiva, dividiendo, repartiendo el 3, distribuyendo 2x entre 3 y menos 3 entre 3. Entonces esto nos va a quedar 2x tercios menos 1. Esa sería una tercera forma de dar la respuesta. ¿Ok? Tengo preguntas ahí. ¿Se puede hacer fórmula general? Me pregunta alguien. Sí, pero sí, se podría hacer con fórmula general. Sí, también. También es cierto, desde que hicimos la inspección se pudo haber sacado factor común un menos, eso es cierto. A veces se acostumbra a sacar un menos de una vez desde el principio, no hay ningún problema, eso es válido. Eso hubiera quedado de pronto más rápido. Y sí, es válido, así es. Y sí, se puede hacer fórmula general, que es la otra pregunta. Bueno, entonces quiero rescatar, más que resolverla así, que ustedes sepan pasar de una representación a otra. Entonces, en una eventual pregunta marque con X, podría venir de cualquiera de las tres formas. Entonces, pueden, o es importante saber manipularlas de una y otra. Bueno, voy a abrir micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta y quiera que le active el micrófono, puede hacerlo solicitarlo en este momento. ¿Alguien con pregunta en el audio? No, nadie con pregunta en el audio. Ok. Nadie con pregunta en el chat. Bueno, escríbanme ahí si se entendió o no, más o menos. De 0 a 10, escriban algo. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a otro ejemplo. Perfecto. Bueno, vamos bien, al parecer. Si ocupan que me devuelva con la pizarra, me dicen. Si de pronto copiar algo, entonces ahí me dicen también. En todo caso, va a quedar la grabación, entonces ahí pueden luego repasarla. Bueno, vamos a otro ejemplo 3. Ejemplo 3 también es una pregunta de examen, no recuerdo el año, pero a veces tienen varias de estas. Bueno, ese es un ejemplo donde podemos hacer agrupación. Entonces vean que en el pasado hicimos factor común,
hicimos inspección. Entonces traigo un ejemplo con agrupación para que vean que también podría ser uno de los métodos que se evalúa. Entonces, vamos a recordar, vamos a repasar un poco cómo se hacía eso. Ustedes pueden hacerlo directo, no necesitan hacer anexo necesariamente, pero por efectos de explicación, me gusta más verlo separado y así concentrar la atención en una parte de la expresión. Bueno, vean que en este caso, en la parte de arriba, en el numerador, vamos a tener esa expresión y hay una parte que ya está agrupada, que es la que está entre paréntesis. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sacar en la segunda parte, voy a escribir aquí, tal vez para que me quede mejor la explicación. Vamos a buscar un 2 menos 3x. Entonces vamos a factorizar por factor común. Alguien me levantó la mano, ya casi le damos el espacio. Vamos a sacar a factor común un 2 en la parte derecha. Voy a pintar de amarillo eso. Entonces dentro del paréntesis nos va a quedar 2 menos 3x. En la parte amarilla hice un factor común. Vea que si lo visualizo al revés, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y ojo aquí, porque por ley de signos, menos menos nos da este positivo que estoy marcando con una flecha. ¿En qué página estamos? No, no entiendo la pregunta. Eso no es del libro. Eso no es del libro. Son ejemplos que fui sacando así de exámenes viejos. Lucila levantó la mano. Adelante. Voy a darle activar el audio. No sé, Lucila, puede activar el audio, creo. No, no tiene pregunta ya. Ok, Lucila tiene la mano levantada. Adelante. Creo que se le cortó. Bueno, entonces en la segunda parte, en donde marqué de amarillo, lo que hice fue sacar un 2 a factor común. Muy importante esto del menos, porque uno de los errores comunes es que no hacen el cambio del signo. Lo que yo recomiendo siempre es, luego que sacan el factor común, hagan la verificación. Entonces usted dice ley de signos. Negativo, positivo, da negativo. Y luego negativo del 2 y negativo del 3 da positivo. Por eso allá queda más 6x. Entonces, esta factorización, vamos a decir que nos funciona porque nos queda como común 2 menos 3x. Entonces, vamos a sacar a factor común 2 menos 3x. Y si eso lo sacamos a factor común, nos quedaría del otro lado x menos 2. Vamos a ver si eso lo logran visualizar. Vamos a ver. 2 menos 3x por x da lo de arriba. Y 2 menos 3x por 2 da lo que tengo allá de amarillo. Entonces, esa es la razón de por qué nos quedaría de esa forma la factorización. Creo que tengo una pregunta del chat. Sufeifa dice, adelante. Adelante.
A su Facebook, dice su usuario. No. Buenas. Buenas. Perdóneme, es que mi audio no me ha estado subiendo mucho el día de hoy. La verdad es que el -2 que está enfrente del 2 y el -3x, ¿qué es lo que está haciendo? Ok, no. Y sí. Ok, me copié la pregunta, ¿está bien? El -2 y el -3x. Ok, sí, ya le capté la idea. Ok, voy a retomar eso. Eso puede ser a veces un poquillo confuso. Ahorita me devuelvo. Bueno, la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Usted tiene la expresión -4 más 6x. Entonces, ese 4 y ese 2 tienen como común, perdón, ese 4 y ese 6 tienen como común un 2. Entonces usted saca factor común un 2. Entonces usted dice, 2 por qué me da 4. Bueno, 2 por 2. Pero como tengo -4 sería -2. Ven, 2 por -2 da -4. Después, 2 por qué me da 6. Ah, ok, 2 por 3. Entonces 3x. Entonces 2 por 3 me da 6x. Pero también se vale que en lugar de poner un 2 de factor común, usted ponga un -2 de factor común. Entonces, eso me va a cambiar los signos en el paréntesis. Si yo quiero llegar a -4, basta con poner un 2. Y si quiero llegar a un +6, ahora va a ser -3x. Ahora, las dos opciones son correctas. Yo estoy escogiendo el de abajo por la razón de que 2 menos 3x ya lo tengo aquí. Entonces me sirve tener lo mismo para sacarlo a factor común. Esa es la razón de lo que hice. A conveniencia, exacto. Muy bien. Excelente. Esa conveniencia. Eso es. Pero cualquiera de las dos formas está bien. O sea, usted puede sacar un 2 o puede sacar un -2. En este caso, me conviene sacar un -2 para que se me repita el 2 menos 3x. Esa es un poco la intención. No sé si le respondí con eso. Voy a hacer el de abajo para que veamos otra vez lo mismo ahí. En el denominador tenemos 3xy menos 2y más 6x menos 4. Pues nuevamente, es un ejercicio de agrupación. Vamos a hacer grupos. Como tengo 4 términos, puedo hacer 2 grupos de 2. Entonces voy a hacer grupo 1, grupo 2. Y aquí esto es realmente prueba y error, pero podemos intentar poniendo estos dos que estoy marcando en el grupo 1 y los dos que quedan en el grupo 2. Luego de que hacemos los grupos, hacemos factor común en cada grupo. Entonces vea que en los dos términos del grupo 1 se repite y. Entonces usted saca y a factor común. Y si saqué y a factor común, entonces aquí va a quedar 3x menos 2, porque la y la saqué a factor común. Haga la prueba al revés. Y por esto da 3xy y y por menos 2 da menos 2y. Y listo, ahí tendríamos el grupo 1. Vamos al grupo 2. En el grupo 2, un 6 y un 4 tienen como factor común un 2. ¿Cómo sé eso? Por si no recuerdan. Usted saca el máximo común divisor, saca mitad
Y ahí termina, porque no hay nada más en común. Entonces es un 2 el factor común. Y ahora nada más piensa, 2 por qué me da 6x. Bueno, 2 por 3, 3x. Y 2 por 2. Y 2 por 2. Entonces, luego de ahí podemos hacer factor común. Voy a explicar algo antes. Todo esto que estoy marcando aquí sería el término 1 y todo esto que estoy marcando aquí sería el término 2. Entonces, podemos hacer un factor común. Lo que se repite es lo que está de verde, 3x menos 2. Y entonces, dentro del paréntesis nos va a quedar y más 2. Okay. Lo de verde es el factor común. Entonces queda del término 1 solo queda y. O sea, si yo quito, por decirlo de alguna manera, ya ahorita lo borro. Digamos, si yo quito esta parte, lo que queda es el y, que es este. Y si del otro lado quito este, lo que queda es el más 2. Entonces, por eso es que ahí queda y más 2. Bueno, entonces, luego de tener eso, vengo a la expresión original y simplemente sustituyo. Sí, ahí me están dando la idea de que distribuyamos y simplificamos. Pues sí, en realidad eso se puede hacer así. Ahorita podemos trabajarlo por ese lado. Entonces, en el numerador nos va a quedar 2 menos 3x por x menos 2. Y en el denominador, 3x menos 2 por y más 2. Noten que lo que había dicho al principio de las restricciones, ¿verdad? Aquí estamos suponiendo que están bien definidas y por eso no estoy hablando de restricciones. Entonces, es un poco la idea. Aquí pueden surgir errores comunes, como por ejemplo, cancelar 2 menos 3x, que lo estoy pintando de amarillo, con 3x menos 2. Se puede cancelar, pero hay que sacar un menos a factor común, o sea, hay que hacer el opuesto. Entonces, una recomendación que podría hacer acá es reescribir esto como el opuesto. Entonces le cambio signo a la expresión que voy a pintar de amarillo. Sacando un menos ahí, nos quedaría 3x menos 2. Así. Y en el denominador, eso lo voy a dejar igual. Entonces aquí y más 2. Y ahora sí, podemos decir que 3x menos 2 se simplifica con este 3x menos 2. O sea, ¿por qué saqué el menos? Sí, ya te digo por qué saqué el menos. Saqué el menos para que esas dos cosas que pinté ahí abajo en la última línea queden iguales. A ver si me explico. Donde estoy dibujando una flecha, usted tiene 2 menos 3x. Pero abajo no tiene eso. Abajo los tiene con signo contrario. Abajo tiene 3x menos 2. Entonces, el menos se saca para que queden iguales. Porque si usted saca un menos, tiene que cambiar signos. Y al cambiar de signo de lo que tiene arriba, entonces esos ya quedan iguales y se pueden simplificar. Esa es la razón. O sea, para poder simplificarlos, tiene que ser iguales. Entonces ya ahora sí se pueden simplificar. Sí, yo sé que me están escribiendo que hubiera sido más fácil simplificar arriba y ver qué más se puede hacer. Eso es cierto, tienen toda la razón. Pero el asunto ahí es
que no siempre se va a poder hacer eso. Entonces hay que hacer agrupaciones, hay que sacar menos, y son los detalles que quiero enfatizar aquí, porque es donde muchas veces hay errores comunes. Entonces ahí, ese menos lo puedo multiplicar ahí, entonces queda menos x más 2 entre y más 2. ¿Qué fue lo que hice ahí en la última fila? Aplicar la propiedad distributiva. Menos x más 2. Y esa sería una forma o una versión de la respuesta. Ahora, alguien podría decir, no, yo no la quiero expresar así. Entonces podría, en lugar de escribir menos x más 2, podría escribir 2 menos x. Sí, eso está bien. Puede invertirlo. Vea que la x sigue teniendo un menos adelante y el 2 ahí. Entonces, en un marque con x, por ejemplo, podría venir a como está en el cuadrito, o podría venir como está abajo. Ambas formas son válidas, pero es importante que las conozcan porque podría venir de una u otra forma. Bueno, quiero repasar ahí que la idea fue hacerlo por agrupación, pensando en ese detalle del menos, de cómo es la agrupación, repasar la agrupación y eso. La sugerencia que me dan ahí, que me están dando algunos ahí en el chat, es que distribuya el x con el arriba, que haga x por 2 y x por es x a la 2. Eso está bien, eso es válido, eso se puede hacer. Y abajo cancelar con, dice el comentario, con 6x menos 4x. No, Joshua, no se podría cancelar eso porque usted dice cancelar con lo que sale de arriba. No, eso no se podría hacer porque aquí tenemos menos y más. Entonces, aunque a usted le salga aquí arriba un 6x menos 4, no lo puede cancelar con este abajo, porque aquí tener restas y sumas. Entonces, mucho cuidado. Ajá. Pero muy bien, muy válido su comentario, porque a veces se nos parece y uno empieza a cancelar cosas y no se puede hacer eso. ¿Okay? Bueno, entonces ese es un ejemplo de factorizar por agrupación, y requiere ahí esos detallitos del menos, de que no se puede cancelar porque no son iguales, y es un ejemplo que nos enseña ahí varios detalles. Ok, alguien levantó la mano, tenía preguntas. Abro el espacio para que pregunten. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, ¿algún comentario ahí? ¿Cómo vamos con esto? Si se entiende, si no. Es importante para ir valorando un poco, si vamos muy despacio, muy rápido. Alguien me levantó la mano, vamos a habilitarle el micrófono. Adelante. Si hubiéramos, en el paso en el que sacamos el menos, si no lo hubiéramos sacado, me hubiera dado la misma respuesta. No, si no lo hubiera sacado, le hubiera quedado, ya le voy a decir que le hubiera quedado. Le hubiera quedado x menos 2 entre y más 2. Ok. Y ya Igual estaría bueno. No, igual estaría mal porque vea que la x tiene que tener signo negativo adelante. Okay. Y así tiene signo positivo, ¿ves? O sea, no es lo mismo 2 menos x que x menos 2. Sí, es correcto. Gracias. Ajá. Entonces, de hecho, en un marque con x posiblemente esa opción venga, ¿verdad? Entonces, son errores ahí que a veces se cometen, tal vez por no fijarnos bien, ¿verdad? Pero sí, hay que tener cuidado con ese menos. Es un error ahí que se comete bastante.
¿Quién más tenía la mano levantada? Mafe Mejías, ¿era eso o algo más tenías? No, ¿era eso? Ok. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a otro ejemplo. Entonces ya tenemos uno de factor común, ya tenemos inspección, ya tenemos agrupación. Vamos con otro ejemplo. Bueno, este ejemplo se puede abordar de varias formas, diría yo. Una forma es desarrollar esos polinomios, hacer la fórmula notable. Se podría simplificar, digamos que sería el método ahí más común, diría yo. Sería una posibilidad. Entonces, vamos a irlo abordando de esa forma. Les vamos a recordar que si usted tiene y menos x al cuadrado, voy a hacer anexos aquí. Yo siempre acostumbro a hacer anexos para ir desarrollando paso a paso cada expresión. Eso es una fórmula notable que es y cuadrado menos 2 veces y por x más x al cuadrado. ¿Qué pasa si usted no se acuerda que es una fórmula notable? No hay ningún problema. Simplemente se acuerda de la definición de que esto es y menos x por y menos x y empieza a ser distributiva. Y por y cuadrado, y por x menos yx, después x por y luego x por x. Entonces realmente no necesita saberse de memoria la fórmula, nada más sepa multiplicar polinomios y ya lo tiene. Entonces tiene dos caminos para hacerlo. En la parte de abajo igual. Puede hacerlo con la fórmula notable o puede hacerlo multiplicando dos veces. Con la fórmula notable quedaría así. El primero al cuadrado, 9x al cuadrado, dos veces el primero por el segundo y y al cuadrado. Bueno, nuevamente, si usted no se acuerda de la fórmula notable o está inseguro en cómo se hacía, no importa. Simplemente póngalo dos veces y empieza a hacer propiedades distributivas. La fórmula notable simplemente es una forma de obtenerlo rápido, pero podríamos trabajar sin ellas también. Bueno, entonces venimos aquí y escribimos lo que da. Bueno, quise traer este ejemplo por el detalle de un error que vemos mucho en los exámenes, que es este menos que estoy marcando de amarillo ahí arriba, que lo voy a marcar con una flecha en rojo también. Es muy común que no apliquen ese menos. Entonces yo le voy a sugerir, les voy a recomendar que abran un paréntesis y que adentro del paréntesis pongan la respuesta que les dio la expresión. ¿Cuál es el error común? No poner el paréntesis o no hacer el cambio de signos. Muchísimas, es un error muy común. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, cambié esta fórmula notable por lo que da. ¿Qué es eso? Y abajo voy a cambiar esa fórmula notable por la expresión. Menos 4y a la 2. Entonces, vean, este menos que está aquí cambia signos. Si usted no quiere poner el paréntesis, está bien, pero acuérdese que hay que cambiar signos. Ese es el detalle ahí. Sí, vamos a hacer el cambio de signos, exactamente, Alina, me preguntas. Usted puede brincarse ese paso que yo hice y nada más hacer los cambios de signos. Entonces aquí nos quedaría menos y cuadrado más 2yx menos x a la 2. No sé si eso era lo que se refería, Lina. En el denominador
vamos a sumar los semejantes, que lo estoy pintando de celeste. Entonces aquí me quedaría y cuadrado menos 4y a la 2, eso nos da menos 3y cuadrado. En el numerador podríamos sumar semejantes, que en este caso son los que voy a pintar aquí de verde, los que tienen x al cuadrado. Entonces eso nos va a quedar en el numerador 4x2 menos x, nos queda menos x2, nos queda 3x al cuadrado. Voy a ordenarlo un poquito ahí nada más. Voy a poner luego los lineales más 2yx y de último y cuadrado. Solamente por un tema de orden, pero se podrían escribir en otro orden. Bueno, ¿alguien que me dé alguna sugerencia de qué sigue? ¿Qué más podemos hacer en este ejercicio? Inspección. Sí, es una buena sugerencia hacer inspección. Juntar, sí, eso ya lo hicimos porque ya no hay nada semejante, digamos, no hay nada que tenga x al cuadrado. Factor común en el denominador, trinomio cuadrado. Trinomio cuadrado creo que no me va a funcionar. Ok, ya sé. Voy a copiar la idea de hacer un factor común. Entonces, en el denominador voy a sacar a factor común un 3. ¿Cómo sé que un 3? Bueno, pues usted toma 6, 9, 6 y 3 y saca el máximo común divisor, tercera, y no hay nada más en común. Entonces, ese es el factor común, 3. Entonces aquí nos queda 3 por 3, 9, quedó 3. Ocupo llegar a un 6, entonces más 2, 3 por 2, 6. Y ocupo que me dé un menos 3, entonces menos y cuadrado nada más. Pueden hacer la comprobación, es decir, 3 por 3, 9x2, 3 por 2, 6, y 3 por y cuadrado, 3y cuadrado. Entonces vean lo que va a suceder aquí. Esta expresión que estoy pintando arriba es igual a la que está entre paréntesis. Entonces se pueden simplificar. Entonces arriba se cancela todo, solo queda un 1. Y en el denominador solo queda un 3. Entonces toda esa expresión es igual a un tercio. Y ahí se termina, da un tercio. Es la manera más fácil, diría yo, de hacer el problema. Preguntas. ¿Tengo alguna pregunta ahí? Vamos a ver si hay preguntas. Me dicen, ¿se puede usar fórmula notable? Fórmula notable en el numerador. Vamos a ver, es que la fórmula notable, estaremos pensando en a a la 2 más 2ab más b a la 2. Y lo que tenemos ahí, bueno, o más o menos, pero lo que tenemos en el numerador no nos va a funcionar porque no tiene esta estructura. Incluso vea que las fórmulas notables tienen la estructura de que son positivos aquí en los extremos.
Y en nuestro caso hay un negativo aquí. Entonces no va a funcionar. Sí, no se puede. En ese caso no aplica. No se puede trinomio. ¿De dónde salió el 6 en el denominador? Salió de aquí en el anexo. Salió de ahí. Y de ahí, ¿cómo? Bueno, si usted hace distributiva, 3 por 3, 9x al cuadrado, 3x por y, 3xy, después y por 3x, 3xy, y luego y por y cuadrado. Entonces, cuando usted hace esta suma, estoy escribiendo a mi derecha, eso queda 6xy. De ahí es donde sale. No sé si con eso le respondo. Ajá, exacto. Muy bien. Excelente pregunta. ¿Qué pasa si hacemos una diferencia de cuadrado? Excelente. Eso sería una muy buena opción. ¿Podríamos hacer un cambio de signos antes de resolver lo que está elevado? No. Alina me pregunta, no se puede porque recuerde la prioridad de operaciones. Primero hacemos potencias y después sumas y restas. Entonces, en ese caso, usted me estaría haciendo primero la resta y después me estaría haciendo la potencia. Entonces, no se vale hacer cambio de signos primero, ¿ok? Solo se podría si fuera un exponente impar, un exponente 3, 5, 7, pero en este caso no se puede. Sí se vale hacer diferencia de cuadrados desde el principio. Sería una forma alternativa de resolverla. Otra opción. Si usted hace diferencia de cuadrados desde el principio, entonces le quedaría así. 2x más y menos x. Y todo esto estaría multiplicando a 2x menos y menos x. Y en el denominador, lo que pasa es que así es un poquito más complejo, ¿verdad? Pero se puede. Sería 3x menos 2y y 3x más y más 2y. Estoy usando diferencia de cuadrados en el numerador y en el denominador. Y luego simplifica. Entonces, si usted simplifica eso, le va a quedar 2x menos x. Eso da una x más y. En el segundo paréntesis, hay que hacer cambio de signos. 2x menos y más x. Entonces le va a quedar 3x menos y. Y en el denominador nos va a quedar 3x menos y. Porque a esta y le resté 2y, entonces queda menos y. Y por acá, 3x más 3y. Entonces podemos cancelar, podemos simplificar 3x menos y con 3x menos y. Entonces nos queda x más y nada más arriba. Y en el denominador podemos sacar un 3 al factor común. Y ahora podemos simplificar este x más y con el x más y de abajo. Entonces solo queda un tercio.
Entonces también sería otra posibilidad aplicar diferencia de cuadrados desde el principio. Dice, sacando las raíces de los extremos, multiplicando por 2 lo que le da. Ok. Sí, sería una posibilidad quizás. Sí. Podemos intentarlo ahí por ese lado, sí. Bueno. Voy a ir al ejercicio 5 para que el tiempo no nos gane y cubrir ahí al menos un ejercicio de cada tipo. Bueno, hay ejercicios un poco más complejos, no, diría un poco más elaborados, hacer más procedimientos, pero es nada más ir paso a paso y aplicando procedimientos. Bueno, un ejemplo como este requiere, por ejemplo, varios métodos de factorizar. Entonces voy a ir haciendo nuevamente un anexo. 2x a la 3 menos 3x a la 2 menos 8x menos 3. Bueno, este es un polinomio de grado 3. Podemos intentar hacer una agrupación, pero podría ser que nos funcione, podría ser que no. Sin embargo, yo pensé el ejercicio para repasar inspección. Creo que también va a salir, ahorita que lo estoy viendo bien, podría salir haciendo agrupación. Pero quería repasar división sintética. Yo lo voy a hacer con división sintética. Si alguien lo hace por agrupación y lo quiere poner ahí en el chat, genial. Bueno, voy a repasar división sintética. Escribimos los coeficientes, menos, 2, menos 3, menos 8, menos 3. Recuerden que eso tiene que estar ordenado. Primero el de grado 3, después el de grado 2, después el de grado 1 y después el de grado 0, o sea, el constante. Entonces vamos a ir división sintética. Entonces vamos a repasar. El número, el primero lo bajamos. Lo bajamos ahí, ¿verdad? Entonces nos queda, bajamos ese 2. Y ahora vamos a buscar los divisores del último. En este caso sería 1, 3, menos 3. Y así, ¿verdad? Sucesivamente. Voy a ponerlos aquí en rojo. 1, 3, bueno, más menos 1 y más menos 3. Y el procedimiento es ir probando. Supongo que así lo estudiaron. Y empezamos a probar a ver qué expresión nos sirve. Entonces, por ejemplo, voy a poner un 1 aquí a modo de prueba. Te voy a repasar cómo se hacía eso. Se multiplica. 1 se multiplica por 2, eso da 2. 1 por 2 da 2. Se escribe aquí. Se suma hacia abajo. Menos 3 más 2 da 1. Bueno, menos 1 en realidad. Y luego viene otra vez el proceso. 1 por menos 1 da menos 1. Se suma y eso da menos 9. Y vuelve el proceso. 1 por menos 9 da menos 9. Y sumamos. Eso da menos 12. Bueno, resulta que no nos va a funcionar con 1 porque el residuo, que es el que queda en el cuadrito, el residuo debe dar 0. O sea, esa prueba con 1 no funciona. Esto se hace a prueba de error hasta que lleguemos a obtener un 0. ¿Ok? Entonces, borramos y lo volvemos a intentar con otro.
Mejor con 2, me sugiere. Alguien me sugiere que lo haga con -1. Voy a ver, tengo varias preguntas ahí, vamos a ver qué dice. ¿Por qué sumé esos números? Bueno, porque ese es el proceso de división sintética, ¿verdad? Tal vez en la sesión 1 del martes, que ahí está el video, ahí se detalla un poco más, pero ese es el procedimiento, digamos. Bueno, Bari me está escribiendo que pruebe con -1. No, con +1 no, ya lo hice con +1 y no funciona. Voy a hacer caso con -1. Algo que no terminé la idea aquí. Hay que sacar también los divisores de 2 y -2. Bueno, los divisores de 2. Y está el teorema de los ceros racionales que dice que usted divide los de un coeficiente entre los del otro. Pero yo siempre recomiendo, para empezar, probando con los divisores del término último. Si ninguno de esos funciona, entonces sí procedemos a hacer el proceso de las divisiones. Pero vamos a hacerlo con -1 ahora. Voy con el proceso. Multiplico 2 por -1. 2 por -1 da -2. Sumo. -3 más -2 que da -5. Luego viene -5 por -1 que da 5. Sumo. -8 más 5 que da -3. Vuelve el proceso. Multiplica. -3 por -1 que da 3. Y esa suma da 0. Entonces, ahora sí, ese número sí me funciona. Así es, Camila, es el método de Ruffini o división sintética, se conoce también. Exacto, así es. ¿Se puede con 3 también? Me preguntan. Sí, así es. 3 también le va a servir, según mis apuntes, y también le va a servir -1/2, es el otro que sirve. Entonces, cualquiera de todos de eso le va a servir. ¿Qué ocurre si hay dos posibles ceros? Bueno, en realidad lo que ocurre es que eso se va a ver reflejado en los factores. Ya casi vamos a ver eso ahí. Bueno, de esta parte de abajo sale lo que llamamos cociente. Como nuestro polinomio es de grado 2, el cociente se empieza a escribir en grado 1. O sea, 2x al cuadrado menos 5x menos 3. Ese va a ser el cociente. Y este -1 lo que me da es el divisor. Entonces aquí va a ser x más 1. Si aquí hubiera sido 1, el divisor sería x menos 1. Si aquí hubiera sido 7, el divisor sería x menos 7. Entonces, la factorización, ahorita vuelvo al ejemplo original. Entonces, la factorización va a quedar así. Va a quedar cociente por divisor, que en este caso es x más 1. Entonces, básicamente es cociente multiplica al divisor. En realidad es más residuo, pero el residuo es 0, entonces no hay ningún problema, no afecta. Sí, puede darle diferente el cociente, no hay ningún problema. El asunto es que cuando usted factorice completamente, le tiene que dar lo mismo. Es un tema de orden nada más, pero al final tiene que llegar a lo mismo. Sí, no hay problema con eso que le dio, Miranda. Sí, es cierto, Pablo, es más rápido por agrupación, tiene toda la razón. Lo que pasa es que aquí quería repasar división sintética. Pero hay otros ejercicios donde no le va a funcionar agrupación. O sea, no siempre sirve agrupación, ese es el punto. Pero en este ejemplo en particular, tiene razón, podría hacerse por agrupación más fácilmente. Es más, si lo quiere hacer y lo quiero poner ahí para que lo vean, estaría genial.
En el cociente, Joshua se refiere, perdón, en el divisor. Sí, en el divisor siempre hay que cambiar el signo, sí. Si es un -3, hay que poner x más 3 y así sucesivamente. Bueno, ahí no termina porque hay que hacer aquí inspección. Ahí estoy haciendo la inspección. Ahí termina ¿cómo se llama esto? La inspección la hacemos. Si ustedes hacen la prueba, ¿verdad? Ahí nos da -6x y x por 1 da x, entonces eso da -5x. Y ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Pueden ir completando cómo quedaría la factorización completa, ¿verdad? Vamos a ver, ¿hay más preguntas? No hay más preguntas, ok. Bueno, entonces esto nos va a quedar 2x menos 1, x menos 3 y x más 1. Bueno, eso sería, digamos, el primero. Listo. Ya casi te doy paso, Felipe. Un momentito. Después tenemos un 8x más 4, que está por ahí. Ese, lo único que podríamos hacer ahí es un factor común, un 4 de factor común. Eso sería 4 por 2, 2x más 1. Pueden hacer la comprobación, 4 por 2, 8 y 4 por 1, 4. Entonces ahí nada más hacemos, aquí para acomodarlo mejor, ahí está. Nada más hacemos factor común y nos queda otro por ahí. Nos queda el tercero, que es 4x al cuadrado menos 8x menos 12. Vamos a ver la pregunta que tiene Felipe. Vamos a habilitarle el audio. Creo que ya bajó la mano. Ok. Bueno, en esa expresión que tenemos ahí en la C, podemos hacer factor común en principio. Es lo que yo recomiendo, intentar hacer factor común. En este caso sería un 4 de factor común. Y eso nos va a dar, al sacar 4 factor común, nos va a dar x al cuadrado menos 2x menos 3. Siempre recomiendo hacer la prueba. Distribuyan 4 por x2, 4 por 2 y 4 por 3. Entonces ustedes van viendo que efectivamente da eso. Y podemos aplicar aquí inspección nuevamente. Vean que inspección en este tema sale bastante, ¿verdad? Entonces es algo que hay que repasar. De igual forma, en el video de la sesión del martes pasado, ahí tenemos ese video con detalle más ejercicios, ¿verdad? Aquí solo estoy haciendo un breve repaso por razones del tiempo. Entonces aquí nos queda 4 por x más 1 por x menos 3. Bueno, y si ustedes ven, si ustedes observan la expresión original, hay un 2x menos 1 ahí arriba, en la fracción de la derecha. En este caso, ese 2x menos 1 ya está simplificado, entonces ahí no hay mucho que hacer. Eso se deja igual. Bueno, me preguntan que dónde se encuentra el video. Se encuentra en el canal
del proyecto, que nada más pones ahí en YouTube, ponemos Matem UCR. Eso lo hacemos. Bueno, entonces venimos acá y escribimos las factorizaciones respectivas. El de 2x3 y eso sería 2x menos 1 por x menos 3 por x más 1. En lugar de 8x más 4, vamos a escribir lo que ya teníamos ahí, 4 por 2x más 1. Y solamente estoy aquí sustituyendo, ¿verdad? Lo que nos va dando. Y después tendríamos, perdón, ahí tengo un error, hasta ahorita lo estoy notando. Y aquí arriba puse mal un factor, aquí es 2x más 1. Ok, ese 2x más 1. Ahí fue un error ahí, disculpen. Ahora sí está. En lugar de 4x2 menos 8x menos 12, escribimos aquí la respectiva factorización, que es 4 por x más 1 por x menos 3. Y ya podemos empezar a ver si se podría simplificar algo. Entonces yo voy a ir marcando de colores lo que se puede ir cancelando. Entonces digamos, x más 1 se cancela con x más 1. X menos 3 con x menos 3. Y podemos cancelar 2x más 1 con 2x más 1. Entonces eso nos queda 2x menos 1. Y abajo, ¿qué nos quedaría? Bueno, un 16. ¿Por qué 16? Porque tengo 4 por 4. Porfa, usamos el chat para las consultas, porque si no me cuesta mucho atenderlas y me pierden tantas mensajes. Entonces, usémoslo solo para consultas y así puedo atenderlas todas más eficientemente, por favor. Bueno, repito, ¿dónde sale 16? 4 por 4, ¿verdad? Eso me da 16. Muy bien. Bueno, aquí me consultan la primera parte. Bueno, en la primera parte lo que usé para recordar es el método llamado división sintética. Ustedes en YouTube pueden escribir Matem UCR. Pueden escribir ahí Matem UCR en el canal de YouTube. Y el martes pasado, este martes que acaba de pasar, ahí tenemos un video de todo el tema de factorización. Un video de 1 hora y media solamente de factorización. Entonces, ahí se detalla bastante, digamos, ejercicios. Lucía, voy a darle la palabra. Adelante. Disculpe, profe, es que yo hace poco me puedo unir porque no me había aparecido ningún correo de lo que pasó, entonces me vine como sin contexto y todo eso, ¿verdad? Claro, Entonces, voy a preguntar que si usted está explicando factorización o algún otro tema, ¿verdad? no es el tema que sigue de fracciones algebraicas. En el canal de Matem, ahí está desde el primer video, que fue el martes pasado. Entonces, ahí la recomendación sería observar ese y luego este, que ahora en la tarde lo voy a subir. Y ya con eso se pone al día. Esa sería la idea. Ok. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio.
Este es tomado de examen también. Me preguntan que, esa es una muy buena pregunta, se me ha olvidado decirles eso, que si va a haber examen de prueba, me dicen. Sí. Posiblemente sea el sábado antes del examen. Vamos a habilitar un simulacro para que ustedes ingresen y lo hagan ahí como práctica. No es obligatorio, pero sí es importante que lo hagan para que practiquen y usen la plataforma. La plataforma se llama Global UCR y es bueno que hagan ese simulacro que vamos a habilitar para que puedan practicar y ver cómo aparecen las preguntas y cómo funciona la plataforma. Entonces es un simulacro que les va a servir. El examen va a ser virtual, sí, por lo menos el primero. Vamos a ver cómo evoluciona la situación del país, pero el primero sí va a ser virtual. Hay que inscribirse en una plataforma, posiblemente esta semana o a más tardar la próxima. A los profesores se les va a estar haciendo un correo donde ahí vamos a decirles a dónde entran, cuál es la clave y todo esto. Entonces no se preocupen por eso. Ahí la profesora o el profesor encargado les va a dar ahí las instrucciones. Bien, esta pregunta que tenemos ahí es una pregunta de suma y resta de fracciones. En este caso escogí una con resta porque uno de los errores comunes es no hacer los cambios de signo. Entonces escogí esa por esta razón. Bueno, hay varias formas de efectuar las sumas y las restas. Una forma es escogiendo un mínimo común, un máximo común denominador. El máximo común denominador está formado por los distintos factores que aparezcan en la fracción. Entonces, podríamos decir que es x más 2 por 2x más 3. ¿Por qué? Bueno, porque en esas fracciones que están ahí aparece un x más 2 y también un 2x más 3. Entonces, la multiplicación de ellos va a ser el máximo común denominador. Podríamos llamarlo de esa forma. Algunos textos lo llaman de otra, pero eso no importa. Entonces, esto se puede explicar de varias formas. Miren, yo normalmente lo explico de la siguiente forma. Y lo que hacemos es esto. Este x más 2, para llegar a ser igual al máximo común denominador, lo que le falta es un 2x más 3. Entonces usted lo que hace es que multiplica por 2x más 3, como cuando usted hace racionalización, es el mismo principio. Usted multiplica numerador y denominador por lo que le falte y ya con eso completa el máximo, el común denominador. La segunda fracción, lo que le falta al denominador es el x más 2. Entonces usted multiplica por x más 2. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Aquí ya eso depende cómo ustedes lo hayan estudiado en el colegio. Sé que también se puede hacer multiplicando x menos 1 por 2x más 3, x más 2 por el otro. Eso es válido y está bien que lo hagan así. Lo que pasa es que cuando son más de dos fracciones, es más fácil hacerlo de este método. Bueno, entonces aquí vamos a multiplicar eso, ¿verdad? En la primera fracción nos va a quedar en el denominador, nos va a quedar de esta forma. Y en el numerador vamos a tener que multiplicar eso que está ahí. Voy con la segunda parte, lo que está después de la resta, lo mismo. Recuerden que las fracciones se multiplican numerador por denominador y numerador
por numerador. Algo así. Entonces ahora lo que hay que hacer es multiplicar esos polinomios que tenemos ahí. ¿Cómo se multiplica eso? Bueno, aplicando la propiedad distributiva. Entonces vamos a multiplicarlo. Voy a multiplicar arriba rápidamente. X por 2x, 2x al cuadrado, más 3x, menos 2x, menos 3. Y en el denominador podríamos hacer esa multiplicación también. Podemos dejarlo así, podría ser. Yo lo voy a dejar así y ya casi les voy a explicar por qué. Ya casi tienen un par de preguntas que tengo en el chat. Bueno, entonces los denominadores solamente los voy a dejar indicados. Multiplico, propiedad distributiva, 7x más 14, más 2x al cuadrado, más 4x. Yo estoy haciendo aquí un poco de detalle porque sé que algunos ya esto lo han visto, otros lo han visto poco, otros lo han estudiado con más detalle, entonces tenemos diferentes niveles. Entonces por eso prefiero, digamos, hacerlo de esta forma, para que todos lo hagamos aquí. Dale un segundito solamente para atender una consulta aquí. Listo, ok, está bien, eso es. Bueno, finalmente, entonces lo que vamos a hacer es simplificar esto. Vea que estas son fracciones que tienen el mismo denominador y esas fracciones se resuelven, se simplifican, dejando el mismo denominador y haciendo las operaciones del numerador. Entonces arriba nos va a quedar 2x al cuadrado más x menos 3. Y ese es el detalle que le decía, que muchas veces nos equivocamos por esto. Un menos adelante va a cambiar los signos. Entonces mucho cuidado con ese menos. Este menos va a cambiar los signos. Entonces nos va a quedar menos 7x menos 14 menos 2x2 menos 4x. Y ahora simplifica. Busca los que son semejantes. En este caso, 2x2 con 2x2. Eso se simplifica y da 0. Entonces no hace falta ponerlo. Luego podemos agrupar los que tienen x. X menos 7x menos 4x. Hacemos esa operación. Eso nos va a dar menos 10x sería. Alguien que lo corrobore y da menos 10x. Y finalmente, los que tienen los constantes. En este caso sería menos 3 menos 14 menos 17. Bueno, ahora sí, lo que les dije aquí era lo siguiente. En el denominador no lo desarrollé porque muchas veces usted puede cancelar lo que le dio arriba con factores de abajo. Por eso no lo factoricé, porque podría ser que ocupáramos cancelar. En este caso, no pasó eso. No se puede cancelar nada de arriba con nada de abajo. Entonces queda de esa forma. Ya casi le damos la palabra a alguien que me está pidiendo ahí. Bueno, finalmente quiero decir aquí que ese menos, podemos sacar un menos a factor común en el numerador. No es necesario, pero son formas en que podría venir la respuesta, digamos, en términos de marque con X.
Y en el denominador podríamos hacer la operación esta. Podríamos. Habría que ver cómo viene el examen, si viene en desarrollo o si viene marque con X, podría venir de una u otra forma. Bueno, creo que tengo alguna pregunta en el chat. Ok. Bueno, alguien levantó la mano. Bueno, ya casi estamos terminando la sesión. No, ya bajaron la mano. Alguien más levantó la mano. A su Facebook dice. Adelante. Rápido. Es que veo que se perdió el más 3x y no entendí muy bien el por qué, entonces, para que... Ah, bueno, olvídalo, nada más no me fijé bien en el problema. Perdón por perder un poco de tiempo. No se preocupe, es muy válida su pregunta. Tal vez yo pasé muy rápido de esto, pero sí, ya te entendí la pregunta. Lo que hice fue esta operación, 3x menos 2x. Esa operación, 3x menos 2x, da una x, que es esta que está aquí abajo. Sí, lo que pasó fue que en el de la derecha no lo sumé y aquí sí. Ven, esos detalles son importantes aclararlos. Me preguntan si el examen es solo de marcar con X. Es una pregunta que me hacen. Bueno, en la otra semana mandamos ahí una distribución donde decimos cuántos puntos tiene, si son preguntas de marcar con X, desarrollo. Pero podría tener complete, podría tener el desarrollo, podría tener marcar con X. La otra semana mandamos un documento donde explicamos cómo viene eso. ¿Qué hubiera pasado si lo factoriza? Me dicen. Si lo factoriza, el examen dura 3 horas, sería. Sí, el examen dura 3 horas. Si lo factoriza, no le queda tan fácil porque igual tenés ahí unas sumas y unas restas, entonces no sería muy práctico, pero no estaría malo, digamos, solo que se le hace un poquito más largo. ¿En dónde enviarían el documento sobre la distribución? Me preguntan. Bueno, eso se le envía a los docentes y también se pone en el Facebook y también se pone en la página del proyecto. Exacto. ¿Y cómo sería el desarrollo en caso del examen virtual? Bueno, la plataforma permite subir documentos. Entonces lo que se hace es que usted desarrolla las preguntas en una hoja en blanco y luego lo sube a la plataforma como un PDF. Pero no estoy diciendo que venga desarrollo, ¿verdad? Podría ser que sí. Lo que pasa es que hay un asunto administrativo que hay que resolver para ver si se hace, pero eso se le va a avisar a tiempo, ¿verdad? La práctica para examen se hace en la plataforma Global UCR, pero tienen que esperarse a la otra semana cuando estemos mandando un documento dando todos los detalles de a qué página entrar, cómo registrarse, todo eso, sí. Pero no se preocupe, la información le llega vía su profesor encargado. Ahí les contamos, entra a tal página, siga estos pasos para registrarse. Sí, básicamente todos estos ejercicios son de exámenes de años anteriores. Entonces, sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? No hay más preguntas. Bueno, entonces quiero, en primer lugar, ahí decirles que en la página del Facebook de Matem UCR, ahí lo pueden buscar. Ahí ponemos información. En el canal de YouTube del proyecto Matem UCR, ahí tenemos todos los videos del año pasado. Eso les puede ayudar también a complementar esto, ¿verdad? Pueden ver el video de la clase del año pasado y ahí tienen muchos más ejemplos resueltos también. La próxima semana hay 2 sesiones más, una de ecuaciones y otra de inecuaciones, y para apoyarles ahí en eso, ¿verdad? Entonces,
Por hoy sería eso. Esperamos que puedan acompañarnos el martes y el jueves y que se sigan preparando de la mejor forma. Que pasen una buena tarde. Hasta pronto.